¿Empezamos? Sí, estamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos. Carlos Pérez, psicólogo del Centro Maquipura, y hoy día me acompaña Victoria. Y Hola a todos. la idea de hoy día es poder conversar sobre familia con adolescentes. Así que vamos a seguir un poco la misma dinámica de siempre, la vamos a cambiar un poquito porque hoy día me acompaña Victoria justamente para eso. La idea es que en un primer momento yo voy a conversar sobre las generalidades de familias con adolescentes y Victoria me va a ayudar tanto con las preguntas que ustedes vayan haciendo en vivo y las preguntas que ustedes quieran ir formulando en base a esta temática, la van planteando y nosotros la vamos a tratar de ir contestando. Eso por un lado. Por otro lado, también Victoria, como nos va a ayudar en el sentido que ella también va a ir formulando preguntas para ir viendo cómo podemos irlas resolviendo, porque como lo hemos hecho en videos anteriores, nosotros tratamos de que estos videos hablar un poco más de la generalidad. Entonces, desde ahí quizás la mirada de Victoria nos puede ayudar a focalizar en algunos aspectos que quizás a ustedes también les puede llamar la atención, ¿ya? Así que invitados a todos en Facebook, en Instagram, Para que pregunten. para que hagan todas las preguntas necesarias. Acá vamos a estar respondiendo. Sí, así que vamos a partir conversando sobre familia con adolescentes, ¿ya? Bueno, lo primero que me gustaría partir comentándoles es que, primero, hacernos la pregunta, ¿qué es un adolescente? Porque si bien todos tenemos más o menos claro que los adolescentes son este grupo etario entre los 12 y los 18, en algunos lados se suma que es un poco más, un poco menos. Yo conversábamos con Victoria antes de comenzar el video, para ser general y para poder entender esta conversación, nosotros vamos a utilizar un poco el concepto de los derechos del niño, que establece que niños o adolescentes en este caso son hasta los 18 años. Entonces, hasta ahí vamos a llegar porque si no el tema de conversación, si nos alargamos a los adolescentes que pasan los 18 años, este tema de conversación se nos abre para 3 horas de preguntas. ¿Ya? Así que nos vamos a enfocar hasta los 18 años y desde más o menos los 12 que comienzan los cambios físicos en los chicos para convertirse en adolescentes. ¿Ya? También es importante destacar que los adolescentes tenemos esta mirada legal, que es la Convención de los Derechos del Niño, pero también tenemos esta mirada que es psicológica, la que vengo un poco a traerles de hoy día, que es que el adolescente es una construcción que hacemos todos los seres humanos acerca de lo que se debería estar cumpliendo en cierta edad de la vida, en este caso entre los 12, 13 y 18 años. Entonces ahí empiezan a aparecer algunos principales nudos críticos que los adolescentes empiezan a jugar en este periodo, ¿ya? Algunos de estos puntos críticos, bueno, uno de los más obvios es esta lucha constante entre estar en un mundo de niños y estar en un mundo adulto, y luchar contra esas dificultades, porque ahí no solamente se confunde el adolescente, sino que también nos confundimos nosotros los adultos al ver, por ejemplo, a un adolescente de 15 años con 1,80 m, que es un hombre que se va al colegio, vuelve al colegio solo, que hace sus cosas solo, y uno dice, esto es un adulto. Pero lamentablemente ahí la biología nos ayuda un poco a entender de que ese ser humano todavía no es un adulto, sino que por En algo... el fondo es como la problemática de si es muy chico o muy grande para. Justamente, entonces ahí empiezan a confundirnos a nosotros y al final la biología nos explica claramente que su cerebro todavía no está completamente desarrollado, por lo tanto no es un adulto, parece un adulto, pero mentalmente o su procesamiento de la información todavía no corresponde al procesamiento que haría un adulto. Por eso, por ejemplo, en esta etapa podemos encontrar conductas típicas que son la impulsividad, la agresividad, no sé, ahí pueden surgir un montón de otras conductas. No sé, yo estoy pensando en mi propia historia cuando uno era chico nos decían que estábamos en la edad del pavo, que no entendíamos lo que pasaba, que no nos queríamos bañar, un poco eso. Es como ahí es una demostración clara cómo la biología nos muestra que esos cerebros todavía no están al 100% desarrollados para ser tratados como un adulto, ¿ya? En esta versión de niño y adolescente, perdón, niño y adulto, también, como decía, nos confundimos nosotros, pero se confunden ellos, porque ellos de repente se miran al espejo, también se ven adultos y se quieren comportar como adultos, pero todavía no procesan la información como adulto. Entonces, nosotros como papá los volvemos a tratar como niños y ahí es donde ellos entran en esta confusión. ¿Qué soy? ¿Dónde estoy? ¿Cuánto me falta para tomar mis propias decisiones? Etcétera. ¿Ya? En esa dualidad de saber si somos niños o adultos, muchos chicos
toman estrategias para poder sortear esto, que es comportarse de ambas formas a la vez. Por ejemplo, encontramos adolescentes que en la casa, en la intimidad con los papás, se comportan como niños de 5 años, pero salen de la puerta y se comportan como un adulto de 25. Entonces ahí nos volvemos a confundir más y la idea principal aquí es entender que este es un periodo de confusión para, en este caso, para el adolescente, y que hay que tratar de ayudarlo a identificar que puede estar en ambas posiciones a la vez sin ningún problema, que tú puedes ser un niño y comportarte como un adulto, puedes ser un adulto y comportarte como un niño. Ejemplos de adultos que se comportan como niños tenemos millones. Y creo que es innecesario nombrar algunos ejemplos, solamente hacer un recuerdo de quiénes podrían llegar a ser. Se me viene inmediatamente alguna imagen en la cabeza. Cierto, es cosa de pensar en algunos, voy a ser súper directo, podríamos pensar incluso en la farándula, muchas veces vemos adultos que se comportan como niños, entonces hoy es importante hacerles entender a los adolescentes que no está mal estar en esta confusión, que es parte del proceso. O sea, como cumplir un rol, por ejemplo, en casa, y aparte cumplir un rol afuera. Justamente, qué bueno que dijiste eso, porque muchas veces nosotros creemos que los seres humanos somos uno solo en todos los lugares. Yeah. Y no, no somos uno en todos los lugares, pensemos en nosotros los adultos. En otro lugar de trabajo nosotros podemos ser, no sé, por decir, a mí me pasa mucho, aquí voy a utilizarme yo de ejemplo. Yo en mi lugar de trabajo soy muy organizado, no sé, algunas personas me dicen que soy cálido de repente, pero en mi intimidad con mi familia soy totalmente contrario, soy de repente muy desorganizado, no tiendo a ser muy amable para responder, porque bueno, una es casa raro, cuchillo palo, pero también tiene que ver que nosotros, los seres humanos, tenemos distintas funciones en distintos lugares, y claramente en los adolescentes es mucho más marcada esa función. Por ejemplo, la función en el ámbito escolar, si bien es estudiar, pero es socializar, es aprender a socializar. Entonces, en esa socialización que se va generando, el adolescente va agarrando ciertas funciones, por ejemplo, de ser líder, de seguir al grupo, no sé, ahí se van jugando distintas funciones que van generando los adolescentes. Oye, Carlos, una amiga nos dejó un mensaje. A ver. Psicóloga Elena Belis. Dice, proceso de búsqueda de identidad y de aceptación social. Para allá vamos, porque el segundo nudo crítico justamente que yo tenía aquí es el concepto de construcción de la identidad. En esta época, si bien está este concepto de niñez y adulto, que lo miramos desde más afuera, pero también ahora si nos vamos adentro del adolescente, ese adolescente se está jugando justamente el proceso de identidad, de elegir lo que yo estoy sintiendo que es para mí, pero también lo que la sociedad nos va mostrando que es necesario para mí. Por ejemplo, muchas veces hemos visto discursos de que los adolescentes no pueden elegir. Aquí un ejemplo concreto lo tuvimos nosotros los chilenos con la Revolución Pingüina. Durante mucho tiempo la Revolución Pingüina planteó objetivos de, no voy a entrar en mayores detalles en analizar la Revolución Pingüina, pero ellos planteaban cosas interesantes para la educación. Y el mundo adulto, ¿qué es lo que planteaba? Por otro lado, decía, no, ustedes como adolescentes no saben nada, no tienen esta capacidad de elegir, esta capacidad de conocer. Y lamentablemente los revolucionarios pingüinos nos mostraron que ellos sí sabían elegir, porque si se fijan, muchas veces quizás algunos medios de comunicación confundieron algunas cosas, pero ellos lo que siempre plantearon, y es algo muy transversal, es la educación de calidad. Adolescentes, personas de entre 14 y 18 años planteando lo que ellos quieren como futuro para un país. Entonces ahí nos muestra cómo el adolescente sí tiene esa capacidad de elegir sobre las normas sociales, por decir así, y en este caso la norma social antigua era el adolescente no puede opinar, el adolescente no tiene voz ni voto. De hecho, hasta el día de hoy, que se dan como, ¿qué va a saber este cabrón chico, entre comillas, de tal tema si no lo vivió? Justamente, y aquí yo siempre, y aquí muchos de mis pacientes que vayan a ver esto se van a acordar también, yo siempre ocupo un mensaje que es un comercial que había antiguamente de una marca de detergente que decía, sin aprendizaje no hay manchas. Sí. Es un poco lo mismo, los adolescentes necesitan mancharse, vamos a poner entre comillas, avanzar y aprender. Muchos de los aprendizajes que tenemos nosotros los adultos, si bien son por observación, vamos observando cómo se hacen las cosas, vamos aprendiendo de los otros, pero también hay un aprendizaje que es experiencial, que es reconocer, por ejemplo, si esto me acomoda o no me acomoda. O sea, como papá en el fondo, tenemos que uno dejar que opinen y otra dejar que pasen por la experiencia. Yo creo que hay que tener claro algunos límites. Una es que ellos pueden elegir qué es lo que les gustaría poder, en qué les gustaría poder desarrollarse, pero también establecer ciertos límites, ¿ya? Esos límites tienen que ver con un poco, lo voy a plantear así, como con la visión de mundo que tenga esta familia. Si esta familia, por ejemplo, quiere hijos profesionales, obviamente les va a plantear una base a estos hijos para llegar a ser profesionales.
si nosotros como familia planteamos que en esta familia ningún hijo, por ejemplo, va a ser, voy a poner un ejemplo absurdo, ninguno de esta familia va a pertenecer a Carabineros, por ejemplo, pensando que hoy día están un poco en algunos problemas, ¿cierto? Supongamos que la familia dice esto. Eso no quiere decir que el adolescente se vaya a ver menospreciado en su proceso identitario, que vaya a sufrir alguna pérdida. No, por lo general, si nosotros como adultos le planteamos a nuestro hijo por qué estamos haciendo, le damos la explicación necesaria. Yo voy a poner un ejemplo personal aquí para que se pueda entender. Yo cuando estaba en cuarto medio, yo quería estudiar pedagogía, quería ser profesor. En esa época, sí, en esa época, en el año, yo salí hace mucho tiempo acá, los profesores todavía luchaban por la igualdad, o sea, no por la igualdad, por la regularización de sus sueldos, por mejorar sus sueldos, ni siquiera se hablaba de carrera docente. En esa época solamente se hablaba de mejorar los sueldos. Entonces mi familia me conversó y me dijo, mira, tú tienes hartas aptitudes para un montón de cosas, pero vemos que quizás la pedagogía no va a responder a todas tus necesidades. ¿Por qué no piensas un poco más allá? Y mi familia me ayudó a abrir un poco mi campo visual, y ahí conocí la psicología. Y hoy día, haciendo psicología, también hago un poco de pedagogía y hago un poco de otras cosas. Y ahora esta versión me acomoda mucho más a lo que quiero plantear con este ejemplo, es que de pronto las familias nos pueden ayudar a evitar algunas cosas. Pero no obligar. Pero no obligar. O sea, a mí en mi casa nunca me dijeron, tú no vas a estudiar pedagogía. A mí lo que me dijeron es, ¿por qué no piensas en otras cosas, abres tu mente, buscas otras oportunidades? Y ahí yo empecé a buscar carreras. Me acuerdo que yo revisé trabajo social, terapia ocupacional, psicopedagogía, psicología, y de todas las que yo revisé, la que más me gustó fue psicología. Yo ya soy psicólogo, me siento súper cómodo con la decisión y con la ayuda que me entregó mi familia en este sentido. Entonces, o sea, en el fondo la función de la familia es orientar y plantear, por decir así, directrices donde queremos desarrollar, donde queremos que el desarrollo de nuestros hijos vaya dirigido, ¿ya? Pero hay algunas familias, disculpa que te... Sí, claro. Hay algunas familias que cometen el error de que quieren, digamos, ellos interponer los gustos en los gustos de los niños. Ya, ahí, bueno, yo no voy a entrar a juzgar si está bien o está mal ese tipo de conducta. Lo que voy a plantear es que si tú quieres tomar esa acción de delimitar el futuro de tu hijo, no voy a plantear que esté bien o esté mal, simplemente lo que voy a plantear es que te tienes que hacer cargo de las consecuencias que puede traer ese tipo de coacción, no sé cómo llamarlo, a ese tipo de actitud. Porque claramente un hijo que no lo dejan elegir o que no lo dejan tomar las opciones o indagar sobre las opciones que puede tener en este mundo, ese hijo se puede frustrar, ese hijo puede presentar, no sé, algún tipo de rabia en contra de los adultos porque le están tomando decisiones por él. Pensemos nosotros todos, cuando otro adulto toma una decisión por nosotros inmediatamente nos enojamos, nos frustramos y salimos pensando, por ejemplo, protestas que suceden en la calle cuando se han hecho malas elecciones, hoy día lo que estamos viendo, por ejemplo, en Venezuela, la gente sale y alega cuando alguien toma una decisión por uno. Entonces es un poco lo mismo, si queremos que nuestros hijos no tengan estos sentimientos lo voy a dejar así como bien amplio, estos sentimientos negativos acerca de sí mismos, la idea es que ellos puedan indagar, y nosotros como adultos poder orientar, no obligar a ciertas actitudes, porque yo pongo mi ejemplo, a mí me gusta mucho hablar de mí, pongo mi ejemplo, mi familia es una familia naval, donde siempre existe un discurso, tanto en el contexto donde yo me movía, de que los hijos tenían un poco como seguir ese concepto de naval. En mi familia nunca me obligaron, pero yo creo que si me hubiesen obligado hoy día sería quizás alguien más frustrado que antes. Tenemos una pregunta. A ver, tenemos una pregunta aquí de Joana. Sí, dice, hola, ¿qué hago con los permisos? Es un chico súper bueno, 16 años obviamente, quiere salir por todos los días, pero a la hora de frenar la salida se enoja mucho y cuestiona qué hacer. Ya. Eso claramente es un problema. Ese es un problemón de la época que se da, pero en casi todo, digamos, la mayoría de las familias que tienen hijos adolescentes. Justamente. A ver, yo creo que primero que todo, todas las emociones tienen su tiempo y su espacio. Entonces, no podemos pretender que a una persona, cualquiera, le digamos un no, por ejemplo, y reaccione bien. O sea, lo primero que tenemos que tener claro es que ante cualquier respuesta va a haber una emoción, sea positiva, porque por ejemplo, si al hijo le decimos que sí puede salir, su reacción de emoción va a ser de felicidad, de ganas de salir, cierta motivación. Pero en el caso que le decimos que no, va a aparecer la frustración, va a aparecer el enojo y tenemos que dar el tiempo y el espacio para que esa emoción decante,
que ese adolescente en este caso pueda procesar esa información y pueda desarrollar una respuesta viable, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos para los permisos? Yo creo, y estoy pensando como un poco cómo funciona el mundo, una de las mejores formas es como a través de consecuencias. De repente, por ejemplo, si tú cumples con lo que tienes que cumplir, vamos a suponer que en esta familia queremos que tú te saques notas sobre 6. Si cumpliste con eso, de sacarte tus notas sobre 6, asistir al colegio, me pides permiso para salir, yo te podría dar ese permiso. Obviamente, aquí viene otra cosa que habíamos conversado nosotros con Victoria, que son las conversaciones que tienen que ver solo con los padres. Los padres tienen que delimitar hasta qué hora ellos creen que es prudente que un hijo salga, si es prudente que un hijo salga o no salga. Esa es la primera pregunta que se tiene que hacer. Pero eso se tiene que conversar, ¿ya? Pero si es, digamos, un permiso que al menos no está bien visto, por ejemplo, un tatuaje. Ya. Tiene 14 años. Ya. Eso tiene que ver justamente con lo que estaba tratando de aprender, que es la conversación que tienen que tener los padres sobre qué es lo que vamos a esperar de nuestros hijos, qué es lo que queremos de ellos. Si nosotros no planteamos estas conversaciones, claramente los hijos van a buscar ese lugar por donde esquivar esa regla y avanzar, ¿ya? No, voy a poner un ejemplo. En mi casa siempre se dijo que nosotros no podíamos tener tatuaje. Yo no me hice tatuaje hasta que tenía 24, 25 años, fue el primer tatuaje que me hice. Porque en mi casa siempre se dijo tatuajes no. Nunca se habló de aro. Yo a los 14 años me puse un aro, porque nunca se habló. Se enojaron, me retaron, me castigaron y yo me hice cargo de la conducta que había hecho. Mis papás también se hicieron cargo, hubo una sanción, ¿se entiende? Pero yo no, por decirlo así, no violé la regla del tatuaje porque para mí esa regla estaba clara desde que yo, no sé, tengo uso de razón. Claro. En mi casa estaba claro que eso no se hacía. Entonces lo que quiero plantear acá es que nosotros como papás de pronto nos tenemos que adelantar algunas situaciones que pueden surgir con nuestros hijos adolescentes, cosas que pueden surgir. Por ejemplo, salidas. Si yo con mi esposo o esposa no me pongo de acuerdo cuánto es lo que yo considero normal para salir, por ejemplo, hay familias que dicen que los hijos pueden salir hasta la 1 de la mañana y eso está bien. Perfecto, hay familias que van a decir que hasta las 3 de la mañana, hay familias que van a decir hasta las 4. El tema es que la decisión que tomamos nosotros como adultos, tenemos que tener claro que va a haber una consecuencia y tenemos que hacernos cargo de ella. Si, por ejemplo, yo le digo a un adolescente, tú no puedes salir hasta los 18 años, cuando ya tomes tu decisión, lo más probable, no estoy diciendo que sea lo que va a suceder, pero lo más probable que suceda, es que quizás ese chico va a tener problemas de socialización con sus pares. No sé si me entienden. Entonces, si nos hacemos cargo de eso, perfecto, no lo dejemos salir, pero también vamos a tener que tener estrategias para ayudar a este chico a poder socializar correctamente con otros adolescentes. Estoy poniendo un ejemplo, ojo, quiero que ustedes dejarlo bien claro, no es necesariamente lo que va a suceder. Tenemos otros comentarios. Marcia Rivera nos pregunta dónde estamos ubicados y tratamos a niños con espectro autista. De hecho, bueno, este centro de Malibu está ubicado acá en Viña del Mar, en el centro de Viña del Mar, en Villanelo. No me sé exactamente. Villanelo 377, casa 7. Casa 7, que lo pasa que acá tenemos el saltándose aquí están los grandes. Como referencia, antes de llegar al funicular, un pasaje más a la izquierda. Muy central, es muy central. Sí. Igual aquí en la página pueden ver los datos de cómo ubicarlo, llamarlo por teléfono, también por WhatsApp, hay distintas formas de poder ubicar. Y sí, trabajamos con niños dentro del espectro autista. De hecho, hay varios profesionales especializados en el área acá, así que un poquito que me estoy saliendo de aquí. Sí. Ahí sí. Entonces, sí, contestando a Marcia, estamos trabajando con niños dentro del espectro autista, tenemos como varias acá, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos, terapia ocupacional, educación diferencial y psicopedagogía. Así que sí, trabajamos con ellos. Patricia. Patricia, bueno, gracias por tu comentario, que de grandes consejos para quienes tenemos hijos adolescentes. Esa es la idea, poner algunos consejos, orientarles en algunas cosas. Tenemos acá en Instagram. En Instagram, vamos a la otra cámara. Dice, ¿qué pasa cuando un hijo elige una carrera y uno ve que no tiene aptitudes para esa carrera? Bueno, nuevamente vuelvo al tema de las conversaciones que tenemos que tener nosotros como papás y delimitar algunas cosas. ¿Ya? O sea, si yo, por ejemplo, lo voy a hacer así de claro, si yo como papá estoy dispuesto a desembolsar X cantidad de dinero en algo que yo veo que mi hijo no tiene dedos para el piano, la primera pregunta es ¿por qué estoy haciendo yo esto como adulto? Estoy validando una conducta que claramente no tiene ningún futuro, entonces ahí tenemos que tener una conversación, no solamente yo con mi marido, en este caso, o mi mujer, sino que también con nuestro hijo y hacerle entender. Quería preguntarle a todas las personas que nos están viendo si se escucha bien o no.
pongan un dedito. Por favor, háganos saber si se está escuchando lo que estamos hablando, porque me parece que en algunas computadores o celulares no está bien el audio. ¿Ya? Sí, entonces quedaron callados. Sí. Bueno, nos tienen un poco. Entonces, la otra es tener una conversación con nuestro hijo y ayudarle a él a salir de esta confusión. ¿Ya? Hay muchos chicos que de pronto... Sí, gracias. Bien. Hay muchas veces que muchos chicos por algo como de ideología, por decirlo así, de ideas, quieren optar por una carrera. Pero, por ejemplo, un poco el ejemplo que planteé yo tuve una conversación con mi familia, tuve una conversación conmigo donde me plantearon que la pedagogía no solamente hacer clases, tiene otras habilidades, tiene otros puntos de vista. Entonces ahí yo logré ampliar mi punto de visión. Lo mismo ustedes, también pueden hacerlo con sus hijos, o sea, que ellos vayan reconociendo poco a poco cuáles son sus aptitudes. Para ahí nos dicen que sí, también se escucha bien. La Marce va a tener que arreglar su celular, parece que es la única que lo tiene. Entonces, ¿dónde me había quedado? Ya, me acordé. Entonces la idea también es nosotros como adultos poder ir orientando a nuestros hijos y irles mostrando cuáles son esas habilidades. A mí me ha pasado muchas veces trabajando con adolescentes en que las familias no siempre reconocen cuáles son las potencialidades de su hijo y de repente lo ven como algo casi en el filo de lo peligroso. Voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo atrás me tocó ver una familia donde un chico tenía habilidades para ser youtuber. Lo voy a poner entre comillas porque esa es una nueva profesión, yo no sé si es profesión o qué, pero ¿qué significa ser youtuber? ¿Qué hay detrás de ser un youtuber? Hay capacidad de edición, hay capacidad de analizar el discurso, de tener ideas, de poder publicar, de poder entregar un mensaje claro. No sé si me entienden, aquí atrás de ser youtuber hay un montón de habilidades comunicacionales que si lo queremos llevar a una carrera, ¿cómo se dice?, tradicional, podría asociarse al periodismo, por ejemplo, o podría asociarse a, no sé... O sea, en el fondo, como papás tenemos que ser un poco creativos, o buscarle como, siguiendo la línea. Mira, más que siguiendo la línea, es buscar sinónimos de lo que está tratando de hacer este chico. Por ejemplo, si yo tengo un adolescente que tiene habilidad para dibujar, sinónimos, ¿qué significa dibujar? Dibujar puede ser dibujo arquitectónico, dibujo técnico, diseño, arquitectura, artes, no sé, hay distintas áreas del dibujo. En arte. Justamente, entonces ahí son sinónimos, entonces yo le planteando sinónimos. Por ejemplo, si mi hijo quiere hacer actuación, voy a poner un ejemplo. Sinónimos, ¿qué significa la actuación? ¿En qué otra estrategia podemos desarrollar la actuación? Estoy pensando, periodismo, por ejemplo, estoy pensando en mismo psicología, hay algunos psicólogos que se dedican no a la actuación, pero a hacer como talleres, un poco de trabajo experiencial, corporal, ¿se entiende? O sea, busquemos sinónimos, y ahí quizás podemos ayudarlos a ellos a orientarse un poco más. Ahora, insisto, la primera pregunta tiene que ser nuestra, ¿ya? O sea, de cómo, y esta pregunta no se hace al final de los 18 años, se hace mucho antes, se hace cuando los hijos tienen 13, 14 años, que cómo yo voy a ayudar a mi hijo a llegar al punto que yo quiero ayudar a llegar. Es como preparar el camino. Preparar el camino, o sea, por ejemplo, preparar el camino significa que uno a los 13 años ya empieza, a los 14 años uno ya le empieza a comentar al hijo, oye, ¿qué actitudes tienes? A los 15 ya le preguntamos, y esa actitud, ¿en qué lo ves que lo puedes desarrollar? Y a los 15 años uno le podía preguntar, ¿y esa actitud que tienes tú, qué carrera puede significar? Y a los 16, 17 ya preguntarle, oye, ¿y esta carrera en qué universidad se imparte? Y a los 18 ya te inscribiste en la universidad, no sé si me entienden. Es un proceso que uno va año por año tratando de mostrar luces a los hijos de dónde lo tenemos, de dónde queremos que ellos vayan a llegar. Y acá tenemos una pregunta muy interesante. Valentina nos pregunta, ¿cómo podría supervisar sus redes sociales? ¿Estará bien revisar su celular? Uy, aquí es una pregunta bien compleja, porque hace un poco tiempo, casi no estoy mal, perdón, salió una conversación en algún país, me pareció que era ilegal revisar las redes sociales de los hijos. Estoy casi seguro que fue en Europa. Pero actualmente la legislación chilena, no voy a dejar así, yo no soy abogado, es lo que yo entiendo, plantea algo súper claro. Primero, que la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo que dice que el niño tiene derecho a tener familia, plantea que la supervisión, el trabajo con el hijo lo hace principalmente los papás, ¿ya? La mamá y el papá. Si son ellos dos los encargados, tendrían que tener la facultad para supervisar lo que pasa en las redes sociales. Y ahí sería interesante... De Instagram. Nos tenemos de Instagram, pero para los que estén aquí y allá, vamos a volver inmediatamente en el otro. ¿Ya? Se me fue, ¿dónde me quedé?
Estamos hablando del tema de si era, digamos, está bien revisar el celular. Ah, ya. Entonces, según la Convención de los Derechos del Niño, son los papás los que están a cargo de supervisar esa conducta. Ahora, ¿cómo supervisamos? Esa es una mejor pregunta, si podemos supervisar o no podemos supervisar, ¿ya? En el cómo tiene que ver, por ejemplo, si yo como papá quiero revisarle todos los días el celular a mi hijo, ¿es necesario revisar el celular todos los días? Estoy pensando en redes sociales, por ejemplo, como Instagram, quizás no es necesario tener el celular, sino que yo tener la cuenta de mi hijo, y por ejemplo, si mi hijo me bloquea, eso también puede tener una consecuencia en torno a que yo tengo que conocer como adulto tus redes sociales, ¿ya? Lo otro es que también, un poco con la conversación de la vocación que hacíamos, también aquí es devolverse un poquito más atrás. O sea, si hoy día mi hijo tiene 15 años y estamos teniendo problemas con las redes sociales, porque quizás me faltó tener alguna conversación a los 12, a los 11, antes que este chico ingresara a las redes sociales. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo mi sobrino que tiene en este momento 7 años, no, 8 años, no tiene más, le pido perdón, 8 años tiene mi sobrino, y mi cuñada con mi hermano ya están planteando conversaciones, por ejemplo, de que él puede tener acceso a un celular, pero después se tiene que revisar el celular, no sé si me entienden, o sea, esas conversaciones parten de mucho antes, no parten en el momento. Si nosotros atacamos en el momento, claro, vamos a tener resultados efectivos, pero podemos generar sentimientos un poco, empezando en adolescentes, con sentimientos de enojo, de rabia. Es importante explicarles también para qué vamos a supervisar estas redes sociales. No estamos supervisando con el afán de, por ejemplo, conocer todos sus secretos, sino que justamente para velar por su seguridad. Entonces, cuando nosotros ahí tenemos que construir un discurso que sea, entre comillas, amigable para ellos, en el sentido de que los haga acceder a esta supervisión. Ojo, nosotros muchas veces creemos que los adolescentes no quieren ser supervisados, pero la pregunta no es que ellos no quieran, es que quizás el cómo lo estoy haciendo no les acomoda. Ya hay muchas veces muchos adolescentes. ¿Cómo sería bueno? Es que por eso, hay cada familia y cada adolescente tiene su, pensando, cada universo, cada familia es su propio universo. Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, con familias donde niños han dicho, sí, yo no tengo ningún problema en pasar mi celular y que me lo revisen completamente, pero hay otros chicos que, por ejemplo, piden primero que se les pregunte y luego hacer la supervisión en el celular. Entonces, de repente es interesante dejar que ellos logren participar en estas decisiones para no crear estos sentimientos de enojo, y ahí ir aunando criterios. Ahora, vuelvo a insistir, la Convención de los Derechos dice que los papás son los responsables, entonces no tenemos que nunca nosotros los papás perder esa responsabilidad. Lo que estamos aquí en haciendo la conversación con nuestro hijo es en el cómo, no en qué vamos a supervisar o si lo vamos a hacer o no. Pero convengamos que ese equilibrio que debiésemos tener los papás es difícil de llegar a tener. Sí, eso. De no ser, digamos, enfermizo tampoco a la hora de cómo voy a revisar, no, hasta dónde puedo llegar con respecto a esa supervisión. Eso es súper importante también el tema del resguardo de la intimidad. Por eso es que en Europa también se plantea el tema de que los papás no podían revisar a los supervisores por el tema de la intimidad. Entonces, también hay que ser súper respetuoso, y por eso es que yo plantea que hay algunos adolescentes que van a plantear, no, pregúntame primero, porque lo que están planteando ahí en esa respuesta es, confía en mí, confía en lo que tú me enseñaste. Entonces también hay un juego de como dejar en confiar, es como hacer un salto de fe de pronto en lo que nosotros ya le enseñamos a nuestros hijos y que ellos van a hacer buen uso de eso. Ahora, si nosotros claramente estamos viendo que no están haciendo un buen uso, ahí tenemos que utilizar otra estrategia. ¿Qué no sería un buen uso? ¿Qué es lo que sería un buen uso? Por ejemplo, estoy pensando en redes sociales el acceso a la pornografía. Estoy pensando en niños de 12, 13, 14 años que quizás no están capacitados todavía para entender esto. Entonces, pero, perdona que te interrumpa, pero ¿cuándo sí sería aceptado que ellos vean pornografía? Yo creo, bueno, las redes sociales, todo Internet dice que menor de 18 años no puede tener acceso legal a pornografía. Entonces yo creo que después de los 18, hablando desde lo legal. Ahora, hablando desde lo real, una persona que tenga un criterio formado puede tener acceso debería tener acceso a la pornografía. Entonces quizás un niño de 12, 13 años todavía no entiende muchas cosas, y muchas veces los niños entre más chicos ingresan a la pornografía por un tema de conocer, por un tema de querer saber qué es lo que sucede en su entorno, porque ellos en su realidad todavía no logran comprender. Entonces cuando uno les hace la explicación sobre la sexualidad, sobre todo lo que se juega en el tema de la pornografía, muchos chicos dejan de ver pornografía, porque se aclaró la duda, no sé si me entienden. Entonces ahí es como tener ojo, supervisar, pero también dar explicaciones a lo que estamos viendo. O sea, por ejemplo, voy a plantear así claramente, un chico o un adolescente que se saca fotos desnuda y la envía vía WhatsApp, por ejemplo, no lo hace porque se le ocurrió de un día para otro.
Ahí hay ¿Una temas, planificación? hay una planificación, pero más que una planificación, estoy pensando que hay cosas que no se fueron contestando en la historia de esa niña que la llevaron a entender de que aquí no hay límite. O sea, ¿por qué un adolescente logra entender que quizás tengo límites en mi casa, pero no tengo límites en las redes sociales? Claramente lo que me está mostrando es que no estuvo la conversación de las redes sociales. Ese es un tema emergente que hoy día a los papás de esta generación nos está tocando responder y que es un tema nuevo, porque Claro. hace 10 años atrás, 15 años atrás, las redes sociales no existían, Exacto. no era tema de conversación. Entonces, creo, para ir redondeando un poco, estamos tratando de construir respuestas de cómo hacer esto, de poder responder a las redes sociales, pero mi consejo es, primero, cimentar el camino para llegar a una conversación sobre las redes sociales. No podemos pretender que un niño de 15 años por arte de magia entienda de que las redes sociales nos hacen ciertas cosas. Entonces tenemos que conversar anticipadamente ciertos aspectos. Tenemos que plantear que la supervisión es una función nuestra, de los padres, pero quizás en el cómo poder compartirlo con nuestro hijo y poder ver cómo les acomoda a ellos mejor, cómo me acomoda a mí también. Porque también estoy pensando, nosotros como papás de repente no queremos estar revisando el celular todo el día, 4 horas al día, no es una exageración. Pero quizás hacerlo una vez a la semana, no sé, ahí como plantear eso, pero siempre dejando en claro que la supervisión es parte de la función del adulto, no es una función ni del Estado, ni de los profesores, ni de las redes sociales mismas, porque también he visto papás que dicen, pero ¿cómo Facebook permite estas cosas? ¿Cómo Instagram permite estas cosas? No es una función de ellos. La ley lo dice claramente, es una función nuestra como padres. Mira, acá otra pregunta. Paulina. Nos dice, a propósito de eso, el tema de la sexualidad, ¿es responsabilidad de la escuela solamente? Muchas gracias, Paulina, por tu pregunta, porque de hecho el último punto que me quedaba de los nudos críticos de la adolescencia es justamente el tema de la sexualidad. Y aquí lo planteamos como el gran tema, lo dejé para el último justamente porque tiene hartas aristas en donde trabajarlo. Yo voy a responder claramente a tu respuesta, Paulina, que no, pues no, la responsabilidad no es única de la escuela. La escuela tiene una función de educar, por decirlo así, en algunos conceptos, pero la sexualidad es más que una educación, es una forma de vivir. Entonces aquí lo conversábamos con Victoria, que la sexualidad tiene varios aspectos. Un aspecto tiene que ver con lo biológico, con mi crecimiento físico, el crecimiento de mis senos, crecimiento de mis pelos, características secundarias, y conocer eso, que eso podríamos ser lo que en este momento se informa en los colegios. Pero la sexualidad también tiene que ver cómo yo me relaciono con el mundo, cómo me relaciono con los otros. Y ese concepto no necesariamente tiene que ser entregado por la escuela, ese es un concepto que se entrega dentro de la familia. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros como papás validamos, por ejemplo, conductas de estilo machista, donde las mujeres no pueden ir a la escuela, voy a ser súper extremo, las mujeres no pueden ir a la escuela, lo más probable es que mi hijo se comporte desde su sexualidad como un hombre machista que no deja que su mujer tenga oportunidades, por ejemplo. Entonces, desde ahí son conversaciones que se tienen que dar en la casa, son conversaciones que tienen que aparecer en el cómo nos tratamos, y ahí viene el otro concepto que lo uno con el tema de la sexualidad, que es la construcción del género. La construcción del género se da dentro de la familia, no se da en la sociedad. La sociedad refuerza algunos conceptos, pero la sociedad dentro de la familia. Es principalmente desde ahí donde nosotros vamos tomando modelos a seguir. Entonces nosotros como papá tenemos que tener claro que nosotros somos un modelo para nuestros hijos también en el ámbito de la sexualidad, del género y de cómo nos tratamos entre nosotros, ¿ya? Pero ¿qué pasa como cuando los papás somos muy cerrados de ocupar esa palabra y creemos que algunos temas son solo de hombre y otros de mujer? ¿Está bien igual? A ver, yo no soy, bueno, partiendo de la base que yo no creo que haya temas de hombre y de mujer, también los temas son de los seres humanos, ¿ya? Pero sí puedo entender que de repente algunos de nosotros nos sintamos más cómodos hablando sobre temas de mujeres, por decirlo así, y otros temas de hombres. Ahí yo creo que es tener esa alineación parental donde los papás se pongan de acuerdo y de repente uno contestar ciertas preguntas y el otro contestar otras preguntas, pero que los dos estén al unísono hablando del mismo tema, no sé si me entienden, o sea, quizás es más cómodo para uno, estoy pensando, por ejemplo, yo como hombre no tengo ningún problema en hablar temas de mujeres, pero no sé si otro hombre tenga problemas en hablar, entonces quizás puede ser por un tema de comodidad. No creo que esté mal de que un hombre no maneje temas de mujeres, pensando como para hablarlo, ojo, la información la tengo que tener, Claro. ¿ya? Pero normalmente en una pareja, digamos, que tiene hijos, bueno, lo que se da en la realidad es que los dos no opinan igual y siempre hay uno que opina diferente. Entonces... Sí, aquí voy a poner una metáfora que me enseñó un compañero, que se lo agradezco a mi colega Carlos, también se llama Carlos como yo.
Bueno, todos nosotros hemos visto alguna película del viejo oeste, ¿cierto? Donde entran los cowboys a estas cantinas típicas donde dejan amarrar los caballos afuera. Bueno, los papás son como estas puertas de las cantinas, ¿cierto? Para que se vea mejor. Si yo como papá, no me pongo de acuerdo, las puertas quedan abiertas y el hijo puede entrar y salir cuanto quiera y todas las veces que quiera y hacer lo que quiera. Supongamos que un papá tiene claro el cuento, pero el otro papá, por las razones que sean, porque no quiere, porque no cree, por lo que sea, no se pone de acuerdo con este otro papá, la puerta sigue abierta. El niño puede seguir haciendo lo que quiera. Pero si los dos papás están de acuerdo y mantienen un mismo discurso, las puertas no se abren. El niño no puede entrar y salir dentro del marco que nosotros como familia establecimos que es lo esperable. ¿Se entiende? O sea, lo importante es tener estas conversaciones dentro de la casa, empezar a conversar nosotros primero como papás, ¿cómo vamos a explicarle esto a nuestro hijo? Voy a poner yo me acuerdo, cuando yo era chico, tengo una tía, que no dejaba que mis primos vieran escenas subidas de tono en la tele. ¿Cuántos años tenía? No, mis primos eran grandes ya, estoy hablando de una tía que ya es adulta mayor, etc. Entonces no nos dejaba ver escenas subidas de tono, cuando iban desnudos y eso con una roja, cambiaba la tele, no sé qué cosa. Entonces, ahí claramente estamos mostrando una actitud acerca de la sexualidad, un tema que no queremos conversar, un tema que no queremos hablar, y claramente nuestros hijos, ¿dónde van a buscar esa información? Si no se la entregamos nosotros en la casa. Un llamado a ser más abierto a conversar. Más abierto, que la sexualidad no sea un tabú y que no, y también es muy importante, que no confundamos sexualidad con sexo. Sexualidad es mucho más que el sexo. El sexo, yo lo pondría así como el concepto dentro del 10% de lo que es la sexualidad. O sea, por eso decía, yo separé al principio, dije, todo lo que es biológico, y ahí entra el sexo, el crecimiento secundario y primario de nuestros órganos que van cambiando, ¿cierto? Y esa información se obtiene en un libro, se obtiene en internet, se obtiene en una conversación. Pero lo importante de las conversaciones que tengamos nosotros como familia tiene que ver con todo lo otro. Entonces, de repente no vamos a tener que entrar en una conversación sobre lo sexual, sino que entrar en una conversación sobre la sexualidad, de cómo nosotros nos comunicamos, cómo nosotros interaccionamos unos con otros. ¿Ya? Entonces, eso es importante poder conversarlo. Vuelvo al ejemplo, si nuestro hijo a los 16 años, por ejemplo, 17 años, vamos a poner una hija, queda embarazada, esa hija embarazada, por millones de razones, puede quedar embarazada, no va a quedar embarazada porque no tuvo la información, sino que fue porque esa niña no tuvo las conversaciones necesarias dentro de la casa para que la prepararan a una decisión adulta. No sé si me entienden. O sea, estas conversaciones se vienen preparando desde antes. Un poco lo que yo decía con esto de la educación, ¿se acuerdan que a los 14 le pregunto tal cosa? Es lo mismo acá. A los 11 años yo a un niño le explico ciertas cosas, a los 12 le explico otras cosas, a los 13 le explico, y ahí según la necesidad del chico es lo que uno va viendo. Por ejemplo, a los 12 años es importante explicarles que van a haber cambios físicos en su cuerpo, ¿cierto? Te va a cambiar la voz, te van a empezar a aparecer los gallitos, etcétera, etcétera. Las niñas te van a aparecer tus senos, etcétera, etcétera. A los 14 años ya esa conversación ya pasó. Ahora a los 14 años la conversación que tenemos que tener es cómo nos tratamos con la polola, por ejemplo. ¿Cuáles son los límites de intimidad con la polola? Ese es un tema súper recurrente. De hecho, la otra vez lo estamos conversando con otras mamás que pertenecen al centro, donde ellas, digamos, están desorientadas de cómo hacerlo con sus hijos a la hora de poner límite o no, que está bien o que está mal, cuando su hijo lleva la pololeada a casa, o viceversa, si mi hija está pololeando, iba a la casa del pololo. Entonces, ¿qué está bien o qué está mal? Dejar o no dejar, eso, digamos, falta orientación. Es súper buena pregunta, porque de hecho, bueno, yo también voy a partir de la base que cada familia toma su decisión. O sea, si ustedes como familia toman la decisión de dejar que su hijo se quede encerrado en el dormitorio con la polola, hacerse cargo de las consecuencias. O sea, estoy pensando si es que no tuvimos la conversación con nuestro hijo de qué significa la sexualidad, de cómo tratarnos, de, por ejemplo, el respeto, de cuidarse a sí mismo, porque, por ejemplo, nadie ve esto sí, pero el embarazo es un mecanismo de autocuidado. O sea, cuando un adulto decide tener un hijo es porque se siente 100% capacitado para tenerlo. Estoy pensando en las personas que toman una decisión consciente, ¿ya? Entonces, si un niño de 14 años, por ejemplo, quisiese tener un hijo, está preparado al 100%, está desarrollado al 100%, entonces el tema ahí es como no vamos a entrar a juzgar si está bien o está mal, es como, ¿qué podemos hacer? Primero, conversaciones anteriores, o sea, no podemos pretender que a los 15 años, cuando nuestro hijo llega con la polola, recién vamos a conversar
de qué va a suceder si tú te encierras o no te encierras en el dormitorio. O sea, no podemos dejar que todo pase hasta eso. Justamente, no podemos permitir que las cosas sucedan en el momento porque claramente queda la escoba. Ejemplos, tenemos millones, y aquí todos nos acordamos lo que pasó en 2010 con el terremoto y el tsunami, no teníamos un reglamento claro, mira la escoba que pasó. ¿Se entiende? No podemos actuar sin ninguna base. Pensemos en lo que pasó en el último terremoto cuando hubieron alertas en el último, que me parece que fue el de Caldera, no me acuerdo dónde era, aquí en la cuarta región. A todos nos sonaron las alarmas de los celulares, todos empezamos a... ¿Se entiende? O sea, porque existía el plan, porque sabíamos lo que había que hacer. Lo mismo acá en la casa. O sea, si mi hijo a los 15 años llega con su polola, la conversación nosotros la tendríamos que haber tenido un año antes, por lo menos haber tenido estas conversaciones un tiempo antes, para que nuestro hijo ya sepa qué hacer a los 15 años, si cierra la puerta, si la deja abierta, si pone la música fuerte, etc. O sea, esas son reglas que ustedes como papás tienen que empezar a conversar antes de que los hijos empiecen a tener estas conductas. Entonces, por ejemplo, conversaciones que ustedes tienen que tener. ¿Vamos a permitir que la polola o el pololo entre al dormitorio? ¿Vamos a permitir que se cierre la puerta cuando estén solos? ¿Vamos a permitir, no sé, que la polola o el pololo se quede en la casa por la razón que sea? Pero si una familia decía que está bien. Por ejemplo, vamos al caso de una familia que decía que está bien. Claramente, un niño de 14 años o niña de 14 años, insisto, no tiene 100% la capacidad para tomar ciertas decisiones, estoy pensando, por ejemplo, si queda embarazada o no. Entonces ahí viene otro concepto importante, que es la supervisión. O sea, no podemos olvidarnos que somos nosotros los adultos llamados a supervisar la conducta de nuestros hijos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, decidimos que nuestro hijo sí se quede en la pieza encerrado con su polola, ahí viene otro concepto, supervisar esa conducta. O sea, por ejemplo, golpear o que cada 10 minutos, no sé, voy a poner un ejemplo extremo, que cada 10 minutos nuestro hijo salga y nos diga si está bien o está mal. O, no sé, como estas bromas antiguas, como silbando y aplaudiendo, no sé. Cada familia pone su regla en el sentido de que nos hacemos cargo de esta conducta. Pero insisto, voy a volver a insistir, he dicho todas las otras veces, todos los otros conceptos anteriores. Lo importante es que somos nosotros los adultos los llamados a supervisar la conducta de nuestros hijos. La supervisión, no existe una forma de supervisar la conducta, existen millones. Y de repente nuestros hijos nos pueden ayudar con algunos tips de cómo ellos quieren ser supervisados. Nosotros estamos obligados a supervisar ciertas cosas aunque a ellos no les guste, ¿ya? O sea, así como nosotros supervisamos los cuadernos, ¿por qué no podemos supervisar otras cosas? Carlos, la última pregunta. Y va con respecto al tema, al menos que yo encuentro muy importante, que es el alcohol y las drogas. ¿Cómo manejar y abordarlo con nuestros hijos que están recién entrando a ese mundo? ¿Y qué límites debemos tener o qué no? Esta es una gran pregunta también, porque de hecho los adolescentes, como están en este proceso de identidad y en esta presión social también de ser adultos, empiezan a indagar, empiezan a conocer su entorno, y una de las primeras cosas que se encuentran es con el alcohol y las drogas. ¿Qué es lo que viene un poco a mostrar el alcohol y las drogas en el consumo de los adolescentes? Viene a mostrar primero que hay una falta de límite donde no se conversaron estos temas antes. Todo chico requiere una explicación. Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en un lugar donde trabajaba con adolescentes y ahí me encontraba con un discurso típico de los adolescentes que la marihuana no hace daño. Y esa respuesta es sí y no, porque la respuesta es sí si tú eres un adulto, no produciría los mismos daños, pero un adolescente produce daño, porque está comprobado que el THC, no me sé el mecanismo biológico que hay detrás, pero el THC estaría interrumpiendo el desarrollo viable del lóbulo frontal del cerebro. Entonces, claramente, ese adolescente necesita tener esa explicación. Cuando, por ejemplo, yo trabajaba en este otro lugar, yo se lo explicaba a los chicos decían, chuta, esto no lo sabía. ¿Se entiende? Entonces, hay mucha carencia de información. Entonces, nosotros como adultos, insisto, estamos llamados a supervisar a nuestro hijo, pero también a entregarle la información necesaria. O sea, no podemos pretender, insisto, que nuestro hijo no consuma drogas si nosotros nunca conversamos de drogas en la casa. Entonces, también anticiparse como en otros temas. Sí, yo creo que, o sea, así haciendo como una jerarquización, yo creo que temas que hay que adelantarse sí o sí son sexualidad, consumo de drogas. O sea, creo que esos son los conceptos ingentes. Bueno, y ahora le voy a agregar el tercero, que es como súper nuevo, redes sociales. Serían como los tres temas que tenemos que conversar con nuestros hijos. Insisto, no podemos pretender que aparezca la conducta y nosotros reaccionemos a lo que aparece y vamos a tener de milagro una solución. O sea, las explicaciones que vienen de antes y que van ayudando al niño a ir construyendo explicaciones sobre cómo ir viviendo en este mundo, lo ayudan mucho mejor a tomar mejores decisiones, ¿ya?
Ahora, tampoco quiero alarmar a todos los papás de que si su hijo consume drogas, tiene un mundo perdido por delante. No, los adolescentes tenemos que tener claro que en general, toda la niñez tiene algo que se pueden recuperar rápidamente. Sus cerebros son mucho más plásticos, entonces tienen mejor capacidad para reaccionar, evolucionan mucho mejor, a diferencia de un adulto, por ejemplo. Entonces, de ahí es como siempre tratar de mirar el vaso un poco lleno, o sea, siempre hay una salida, siempre pueden buscar ayuda. Yo lo he dicho en videos anteriores, de repente las ayudas no están necesariamente aquí en Manicura, pueden estar con el profesor que nos entrega información, puede estar en la mejor amigo de nuestro hijo que nos puede entregar información importante, puede estar no sé, en los compañeros del colegio, en los vecinos, en los familiares. De repente hay familias que han pasado un poco por las situaciones que estamos viviendo nosotros ahora y ellos pueden darnos algunas luces, quizás no entregándonos la solución, pero mostrarnos algunas cosas que funcionan. Oye, Carlos, y sacando mitos urbanos, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha escuchado familias que dicen, bueno, yo a mi hijo le empecé a dar alcohol en la casa porque yo quiero que se fuera conmigo. No sé, a los 13 años le comencé a dar un poco de cerveza, un poco de vino. Tanto como es tan general y recurrente ese tema, ¿está bien? Yo escuchaba ese comentario, bueno, como decía, yo trabajaba en otro lugar donde escuchaba, por ejemplo, no, yo prefiero que fume marihuana aquí en el patio que lo haga en otro lado, que es lo mismo, que tome aquí en la casa que tome en otro lado. O sea, ahí yo creo que estamos jugando con un arma de doble filo, porque claro, por una parte tenemos la supervisión en directo, de que estamos viendo lo que está haciendo nuestro hijo, pero por otro lado estamos hablando de una conducta que no queremos que exista. Entonces, estamos entrando en una contradicción. ¿Qué es lo que queremos? ¿Que nuestro hijo consuma o no consuma? Nos estamos preguntando si queremos verlo o no queremos verlo, porque nuestro hijo o cualquier ser humano puede hacer las conductas a escondidas o a la vista de todos. Pensemos nosotros como adultos, ¿cuántos secretos manejamos en nuestro día a día? Y pensemos los adolescentes, ¿por qué ellos no se van a esconder para tomarse una copita en otro lado? No sé, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la pregunta no es si yo quiero ver a mi hijo o no lo quiero ver. La pregunta es, ¿quiero que mi hijo tome o no quiero que tome? Pero ¿y si quiero ser realista? Y asumamos este minuto, la mayoría de gente que va creciendo probablemente va a tener acceso y le va a gustar. Y aparte que es humor y socializar, o sea, los adultos también hay que ver también el lado, no sé, el lado positivo, el lado como de función social que tienen las drogas y el alcohol, que es como inhibir ciertas contactadas tímidas, ¿cierto? Y hacer el tema social. Claro, ahí podemos tener una confusión, pero yo creo que lo importante ahí también es tener claro, o sea, todos vamos a tener una conducta ilegal en nuestra vida, o sea, todos a nosotros nos ha pasado algo que no raya ahí entre lo ilegal y lo legal. Lo importante es que nosotros como adultos sabemos cuáles son las consecuencias de nuestra conducta. Entonces, también explicarle a nuestro hijo cuáles van a ser las consecuencias. Voy a poner un ejemplo claro. Hijo, tú estás consumiendo marihuana, tú sabes que si consumes marihuana, por ejemplo, tu cerebro no se va a desarrollar al 100%, primera consecuencia. Segunda consecuencia, si yo te veo haciéndolo, te voy a poner tal castigo. Si yo veo que durante una semana tú no consumiste nada, te voy a poner un caso más extremo, tengo test de droga y te hago test de droga, y si tú a la semana no el test sale limpio, te felicito y te compraré algo y te felicitaré y te llevaré a pasear, no sé. ¿Se entiende? O sea, activar consecuencias, tanto positivas, por ejemplo, cuando no está la conducta, pero también de castigo cuando aparece la conducta. ¿Para qué? Porque ese es el aprendizaje que tenemos todos los seres humanos. Nosotros aprendemos a lidiar con la ley a través de sus consecuencias. Nosotros, por ejemplo, en este momento, nosotros no maltratamos animales porque sabemos que existe la ley Cholito, donde hay consecuencias súper claras para nosotros. Lo mismo ahora esto de beber y conducir, o sea, si yo bebo y conduzco, sé claramente que inmediatamente eso es un delito, no sé, no como antes que una falta. Entonces, si yo conozco las consecuencias, puedo orientar mucho mejor a mis hijos. Entonces, también hay que plantear las consecuencias a ellos. Tenemos una última pregunta. Vamos a ir con la última pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo. Dice, ¿qué hacer si pese a haber conversado con él previamente, igual un día llega a casa drogado o bebido? Ya, es un poco lo que había contestado recién. O sea, independientemente de que nosotros habíamos tenido estas conversaciones, dentro de estas conversaciones tiene que estar clara cuál es la consecuencia. Voy a poner el ejemplo. Nosotros en Chile, cuando se formuló y se promulgó la ley Emilia, todos estábamos claros que no había que conducir y beber, pero aún así la gente lo sigue haciendo igual. Y la ley se hizo igual. Y la ley se sigue supervisando igual hoy día, hasta han pasado, no sé, 5 años de la ley, y se sigue supervisando, quizás no tanto con la frecuencia, pero se sigue haciendo, y se sigue aplicando la consecuencia igual de la Arica hasta Punta Arenas. No sé si me entienden. O sea, si yo a mi hijo llega igual bebido drogado, igual tengo que aplicar una consecuencia.
¿se entiende? Porque él tiene que entender que esta conducta, toda conducta tiene una consecuencia, sea positiva o negativa, y en este caso, la de estar drogado o estar bebido, tiene una consecuencia negativa. Consecuencia positiva será, por ejemplo, si el chico va a la fiesta y no llega en estas condiciones, perfecto, lo felicitamos, lo premiamos, le damos un abrazo y un beso. Pero si en el caso contrario aplicamos una consecuencia, un castigo, por ejemplo, un día sin celular, un día sin internet, no sé, ahí ustedes pueden ver cuál es la mejor consecuencia en su contexto, pero tiene que haber una consecuencia. No, es muy poco probable que un adolescente entienda que esto no se puede hacer si no hay una consecuencia, porque algo esencial de la adolescencia, como estamos jugando entre esto de ser niño y adulto, pensemos, los niños tienen muchas conductas que son aceptadas y que no hay problema. Por ejemplo, los niños se pueden golpear, nosotros los separamos tranquilamente, lo conversamos y decimos, eso no se hace. Si dos adultos se agarran a pelear, no va a ser la misma forma de separarlos. No sé si me entienden. Si los niños tienen un poco más de cosas permitidas que los adultos, entonces, si nosotros los tratamos como niños y les permitimos llegar drogados o utilizar drogas, claramente no nos estamos preparando para el mundo adulto. Entonces ahí tenemos que tener claro que nuestro objetivo como padres es prepararnos para el mundo adulto. Vale, y para concluir, ¿cuándo los padres deben buscar ayuda externa? Ya, yo creo que los padres deben buscar ayuda, voy a utilizar una cosa hace mucho tiempo atrás, que es cuando hay una necesidad sentida, cuando nosotros como papás vemos que ya no podemos hacernos cargo de esta situación o que se nos está sobrepasando esta situación. Yo creo que ahí los indicadores de cuándo me está sobrepasando va a variar de cada familia, pero yo creo que cuando nosotros, el primer indicador de que hay un problema es cuando esto lo tenemos que conversar entre nosotros en forma repetida en el tiempo. O sea, yo creo que ese es el primer indicador de decir aquí algo no está funcionando. O sea, que este tema está siendo... Claro, que este tema sea ya de una semana, un mes, 2 meses, conversando lo mismo y todavía no hay ningún cambio, ese podría ser el primer indicador de que yo necesito una ayuda, ¿ya? Otro indicador es cuando los profesionales, el contexto nos empieza a mostrar que hay un problema. Muchas veces los papás no creen lo que los profesionales, que son los profesores, los inspectores, están planteando. Entonces, de repente escuchar, porque hay un dicho muy antiguo, que cuando el río suena es porque piedras caen. Entonces, de repente, escuchar esos comentarios también puede haber ahí un nuevo indicador de cuándo pedir ayuda, ¿ya? Y el menos probable, pero también ocurre que muchas veces los adolescentes piden ayuda. O sea, ellos le dicen, papá, necesito ayuda. Eso también hay que escucharlo, porque eso está mostrando que ese adolescente está logrando ejecutar la conducta que se espera. Entonces, se está frustrando, se está angustiando. Entonces, es lo menos probable, pero sucede, y ahí también ser súper accesible a esa petición de ese adolescente. O sea, un adolescente, hay que tener partir de esta base, un adolescente por lo general no va a pedir ayuda a no ser que sea extremadamente necesario. Y a mí me ha pasado en varias oportunidades encontrarme con adolescentes que han pedido ayuda 1, 2, 3 veces y los adultos no hacen mucho caso de esas peticiones. Entonces ahí también hacerle caso. Yo voy a poner esos 3 casos. Profesores que nos pueden entregar información, que nos dicen que hay algo mal. Yo cuando veo que mis estrategias, mis conversaciones no están funcionando, ya llevo 2, 3 meses atrapado en lo mismo, preguntar. Y cuando el adolescente directamente dice, sabes que tengo un problema, necesito ayuda. Eso, espero haber contestado todas las preguntas. Muy claro. Y igual, pedirles por favor que hagan sus comentarios ahí, si les gustó el video, si hagan recomendaciones también, y que nos puedan plantear cuál puede ser nuestro próximo tema de conversación. Hay varios que se pueden surgir, así que nos dejamos invitados a seguir comentando. Que tengan una buena tarde, nos despedimos.